Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Esta vez conversaremos con Cristóbal sobre una novela distópica clásica del siglo XX, Brave New World, de Aldous Huxley, traducida al español como Un Mundo Feliz. Una traducción algo desafortunada, dado que se pierde el sentido original, que es una frase irónica sacada de The Tempest, La Tempestad, de William Shakespeare. Toda la novela está plagada obviamente de una nada sutil ironía en cuanto a la felicidad en un mundo donde la humanidad ha sido totalmente vaciada de sentido, vaciada de trascendencia y vaciada finalmente de humanidad. Así que no sé qué te pareció, Cristóbal. Muy bueno, como te había dicho, lo había escuchado, o sea, lo había leído en el colegio. Bueno, igual que todo yo creo. Sí, yo imagino que todo el mundo lo ha leído en el colegio. Es un clásico. En el momento, la verdad es que lo aprecié, pero me quedé con 1984 porque es como la distopía por excelencia. Y obviamente es mucho más espectacular este tema de que te controlen por todos lados y que tengáis como gente escuchando básicamente tus pensamientos y todo. Pero en retrospectiva, me gustó mucho. Sí, a mí me pasó un poco lo mismo. Yo lo había leído, fue la primera de las grandes distopías que leí. Un profesor del colegio siempre decía que había que leer 4 grandes distopías. Él recomendaba 3 y la cuarta como que había que agregarle igual, pero él recomendaba sobre todo 3. Mundo Feliz, Naranja Mecánica, 1984. Y la cuarta era Fahrenheit, que yo todavía no lo leo hasta hoy en día. Fahrenheit es entretenido. El primero que leí era Mundo Feliz, lo leí más chico también, y me quedé con la sensación de que era bueno, pero... Cambio 1984, tiene mucho más gracia, tiene mucho más... es más emocionante. Hay hasta amor entre medio. Claro. El final es impactante, no sé, es muy fascinante. Claro. Mundo Feliz yo me quedé con una sensación distinta. Bueno, en Naranja Mecánica es simplemente perverso. Pero ahora con la relectura, la verdad, creo que me quedo con Mundo Feliz, sobre todo porque es más realista. Igual. De hecho, el propio Orwell dice en un ensayo años después, como 20 años después. No Orwell, perdón, Huxley, porque Orwell ya estaba muerto. Orwell se muere justo después de publicar 1984. Súper joven. Sí, se muere casi al año de publicar el libro. Fue Huxley. Y dice como, bueno, siempre han comparado mi distopía con la de Orwell, pero pareciera ser que yo tenía razón. El estado policial de Orwell ya pareciera ser que no se va a cumplir, que no va a ser tal cual, porque vemos de que a los 50 se empezaba a ver los problemas en la Unión Soviética. Empezaba a ver, ya había colapsado todo el marxismo, todo el nazismo y fascismo en general, y quedaba este mundo liberal, gringo, que se acercaba cada vez más a la idea de placer y de consumo que había predicado, de hecho, Mundo Feliz. Entonces dice Huxley como, parece ser que yo tenía razón. Sí, interesante como nosotros miramos a los 50, o por lo menos están estas ideas pululando por ahí, de que los 50 es como un momento perfecto, donde todo era como tradicional, pero tenía capitalismo y todo, cuando en realidad, como hemos comentado también, ya estaban sembradas todas las semillas que luego van a decantar en esta sociedad liberal en la que vivimos. Entonces, en ningún caso es como una sociedad perfecta. Volviendo al libro. Me gusta mucho la forma en la que trata la distopía Huxley. Siento que, bueno, también nos remontamos un poco al tema de la época, pero no expone las heridas que luego van a dejar como los gulags y el genocidio y el nazismo y todas estas cosas en su visión de distopía, sino que es como una ventana a los miedos, como la modernización vertiginosa, como que cada día, cada generación es mejor, más próspera, más feliz y todo. Obviamente después está el caer del 29 y todas estas cosas. Pero esta novela es posterior. No, sí entiendo, pues, pero dentro de los primeros 30 años, ¿cachai? Tenía esta idea de la modernización, de que cada cosa estaba como explotando, la felicidad y todo, y lo único que hace él es prolongar las rectas hacia el futuro. Como, ¿qué pasa si esto se mantiene como prolongadamente hasta el final? Claro. ¿Cachai? En lugar de presentar esta idea como totalitaria, violenta y todo, sino, ¿qué pasa si tenemos tanta felicidad y modernidad, ¿cachai? Como 500 años proyectados hacia el futuro, ¿cachai? Con esto gusta la producción y el consumo y todo. Claro. Entonces, es bien interesante como la ventana en la época. Él escribe este libro antes de los estados policiales clásicos. Hitler todavía no ha logrado constituir su poder en Alemania, año 31-32. Hitler está recién tomando posición en Alemania. Stalin todavía no se revela como la potencia que se revelará después de la Segunda Guerra Mundial, porque venían saliendo de la crisis económica, de la guerra civil del inicio de los 20, que son los dos grandes ejemplos de estados totalitarios. O sea, todavía no existía el estado totalitario como concepto. Entonces, bien interesante que es una lectura que se podría haber hecho en el mundo como el que vivimos hoy en día, donde ya los totalitarismos son una cosa relativamente del pasado. Pareciera ser que se acabaron, que ya no vamos hacia... Claro, es como el museo. Claro, como que el mundo occidental moderno pareciera ser que no van a volver hacia allá. Como que se acabó la historia. De hecho, es bien interesante esta idea de que es un mundo postcapitalista incluso. Ya el capitalismo no es lo que triunfa, sino que es una forma de consumismo. También es un mundo post-política, porque no hay una cosa común, hay solo una administración del estado actual de las cosas sin discusión. Como que se acabó la historia, llegamos a la síntesis final de la política y ahora solo queda como administrar la felicidad, pero no hay una controversia. Claro, no hay partidos políticos, no hay elecciones. No hay algo común, no hay comunidad en el fondo. No hay discusión. Claro, nunca queda claro, por ejemplo, cómo eligen a las grandes autoridades, a los 9 controladores. Una cosa que me llama la atención es que se hace cargo de cómo llegaron a eso, porque plantea esta
idea de que hubo una guerra que fue desastroso para todos y que luego como que se ingenierió, básicamente, como diseñado casi como por un arquitecto, ¿cachai? Y un mundo así, que es algo que usualmente las distopías no lo presentan, como que aparecemos en el mundo totalitario. Sí, es verdad eso, no lo había pensado. Y lo plantea súper bien, como en muy pocas palabras, pero plantea muy bien que hubo una guerra, que volaron todo en pedazos, que los liberales se rindieron a la libertad. Es muy interesante cuando dice eso, como había una cosa que se llamaba parlamentarismo. Había una cosa llamada democracia. Claro, había una cosa llamada democracia. Como, y todos como, oh, qué mal, sí. Como qué terrible. Él está escribiendo, obviamente, en la década post gran crisis del liberalismo decimonónico, o sea, post Primera Guerra Mundial, matando todo el sentido del liberalismo hasta el siglo XIX y la idea del progreso eterno. En el ocaso del liberalismo. Claro, el progreso eterno decimonónico se había acabado. Los años 20 habían llegado y el liberalismo económico más encima también se había caído en el 29. Como la pausa perfecta antes del totalitarismo brutal que luego marca todas las distopías. Si ahora tú vas a buscar en una librería cualquier texto como moderno, o sea, contemporáneo en el fondo de distopías, todas son calcadas de 1984, se me ocurre como los Juegos del Hambre. Pero es difícil encontrar una distopía como la de Huxley hoy en día. Claro. Como nunca se recuperó ese giro. En que la represión no es física, no es material, sino que simplemente que no hay opción nomás. Llegaron a tal punto que no necesitan ni siquiera un estado policial ya. Claro, hay una lectura como desde Foucault muy interesante al respecto, me imagino. Como de las sociedades de control, de cómo si es que el control se hace de una manera que no genera como descontento, no podéis tener revolución, porque hay un momento en el que el John tira el Soma por la ventana, y dice, no, los voy a hacer libres y todo, y al final lo único que pasa es que llega Carabineros y se lo llevan, él y sus amigos. Y de hecho nunca van a ir al juicio, nada, lo peor que les puede pasar es que lo deriven a una isla. Claro, lo peor que les puede pasar es que los manden a Argentina. No, a Inglaterra, Falklands. De hecho, cuando relatan toda esta historia pasan por varias cosas muy entretenidas, por ejemplo, la masacre del Museo Británico, una cosa así, donde como toda la gente que quería tener historia, arte, cultura, la gasearon dentro del museo, lo dicen textual, como, no, había esta gente que indignante, quería tener historia. Entonces tuvimos que gasearlo. La ironía como situacional recurrente es genial en realidad, lo pasé muy bien leyéndolo. Sí, no, era muy bien escrito el libro. Y ahora entrando ya en el mundo interno, lejos lo primero que uno tiene que hablar es siempre el tema de la ingeniería humana. Esta idea de que es una sociedad donde el hombre ya no es persona, ya no es individuo, sustancia individual de naturaleza racional, sino que es parte de un conjunto. Lo dicen siempre, como todos somos de todos. Por eso no hay relaciones personales fuertes, o sea, no hay amantes, no hay maridos, no hay hermanos, no hay padres, no hay hijos, sino que solo hay ciudadanos mundiales que interactúan y desinteractúan. Y de hecho, esta idea como tienes un lazo demasiado fuerte, tenéis que cortarlo. O sea, ¿cómo se te ocurre mantener relaciones sexuales con solo una persona? Claro, hay como un prejuicio. Sí, ¿no? Es bien chistoso porque, o sea, bueno, podía armar un paralelo con que a poco vamos a eso, pero en realidad igual sería un poco extremar las cosas. Pero sí, es bien interesante que hayan normas morales hechas, como el prejuicio y el estigma y todo, sobre lo contrario de lo que tenemos nosotros para como promover conductas que sean estables, ¿cachai? Que también se relaciona con esta idea de las sociedades de control, que en el fondo creaste instituciones que te dieran estabilidad, ¿cachai? Que la lectura media marxista de, por ejemplo, el matrimonio, ordena los medios de producción desde la casa para adelante. Y esto obviamente va un paso más allá, porque el primer grado de destruir la humanidad es que las personas son creadas con una finalidad específica, o sea, no tienen libertad de elección, sino que son creadas más tontas, más inteligentes según la función que tienen que cumplir en la sociedad. Que es bien irónico esto, porque dicen una parte como tratamos de crear pura gente inteligente y los metimos en una isla. ¿Qué les pasó? Guerras civiles, se mataban, anarquía total. Porque no podéis tener pura gente genial, tenéis que tener gente que sea inútil. Esa es la conclusión lógica que sacaron ellos. No que había un problema de administración, no. Hay que tener gente que haga las cosas de abajo y que se sienta de abajo y que sea feliz siendo de abajo. Y que sea feliz. Ese es el gran punto, que se conformen haciendo lo que están haciendo. Como que se porten bien dentro del como engranajes de la máquina. Claro. Bien fuerte. Además, me gusta la forma en que como que explora el mundo la primera mitad del libro, porque partes con lo que estamos comentando ahora, del humano creado en línea de producción, como condicionado, que luego podemos comentar el tema de cómo hace, o sea, las razones por las que hace que vea a la naturaleza. Claro. Y toda esa parte como del mundo termina en esta cosa donde los queman y los transforman en fertilizante, y hasta para eso le tienen un uso, ¿cachai? Incluso hasta después de muertos, como que bueno, la gente sirve nuevamente, ¿cachai? En estas cosas y todo. Y luego comienza la parte ya más conducida por los personajes de la historia. Sí, de hecho es interesante eso de la estructura interna del libro. Una primera mitad totalmente con estructura de mundo, sobre todo los primeros 2-3 capítulos, es genial. No sé si te fijaste una parte donde se van intercalando 3 relatos en paralelo. El relato de Lenina, el relato de Mond con los jóvenes que están visitando por primera vez la planta, y
y hay un... y el relato de la línea de producción. Ah, sí, sí. Y que van como en frases cortas de una línea, 2 líneas tope, y van intercalándose. Entonces se genera esta sensación de frenesí como del mundo. Entonces toma el ritmo de la línea de producción en la medida que Bond explica cómo llegamos a esto y explica ahí la matanza del Museo Británico y la guerra. Claro, es destrucción masiva después de todo. Y da como todo este rato súper frenético del cambio constante de puntos de vista y situaciones y momentos en el que está pasando. Entonces tú no estás seguro de quién está hablando qué. Y es bien interesante cómo lo logra. Sí. Y después obviamente se pasa ya al relato más guiado por los personajes. A pesar de ser un libro corto que tiene una gran parte como describiendo el mundo, los personajes les da suficiente tiempo, quizás porque no son muchos, pero les da suficiente tiempo como para ser explorados bien e incluso que se desarrollen en su definición a favor o contra el mundo, o detrás del mundo en el caso de Mustafa. Un segundo nivel de control en lo que ya acabáis de mencionar, que era el condicionamiento, la hipnopedia. Me gustó mucho el juego que hace constantemente Marx, que cada vez que oye una frase que fue aprendida condicionadamente, dice la cantidad de repeticiones que tuvieron que oír para que eso fuera instintivo. Ya, bueno, volvemos a la idea de la ironía, pero que se llame Marx y Lenina ya es suficiente como para hacerme reír, pero sí. Bueno, todos los nombres de los personajes tienen algo de ese tipo. Sí, no, pero además con Marx es más como en la cara, porque el gran tema de él es que se siente alienado frente a la sociedad en la que vive, ¿cachai? Como la alienación en Marx. Claro, él no es un revolucionario por convicción, es un revolucionario porque es feo. Literalmente, si él no fuera feo, sería el engranaje perfecto de la máquina. Sí, probablemente sería como Mustafa. Bueno, esa es otra cosa, que también a los personajes los podéis un poco clasificar, que se relaciona a lo que estaba hablando del condicionamiento, de que hay unos como más libres que otros. Dentro de la exploración que hacemos de cada personaje en el relato, puedes ordenarlos como en una escala de iluminación, no sé si esa es la palabra, como unos más iluminados que otros, como unos más libres que otros. Obviamente el gran caso de la ciudadana perfecta, arquetípica de Lenina, ¿cachai? Pero luego tenía a Marx. Pero tampoco tanto. No, sí, cambia al final del libro, principalmente en su relación con Dion. Ahí como que evoluciona harto. Incluso a mí me gustó más el personaje de Lenina que el de Marx, porque no esperaba que evolucionara de esa manera. El de Marx es como infantil. A mí me gusta mucho más su amigo. Es como si tuviese escalones de como iluminación, que parte como la ciudadana perfecta, donde es como el vehículo de la sociedad, o como la sociedad hecha como persona, ¿cachai? Con la que se contrastan todas las inquietudes internas que tiene Marx y de cierta manera también el amigo. Luego John, que es como lo contrario, como el salvaje inmerso en la civilización, pero que también como que le falta algo y todo. Y luego tenía el iluminado supremo, máximo, lo más grande que hay, que es Mustafa, que es mi personaje favorito, obviamente. Sí, que como que no solamente como que vio que hay fuera de la caja, sino que se salió de la caja, volvió a entrar y la volvió a hacer, como que es lo más grande que hay. El revolucionario devenido institucional, como, claro, como hombre institucional, un poco como Ving en el capítulo anterior. Es precisamente, de hecho, el capítulo pasado comenté específicamente pensando en... ¿El maestro Mustafa? Claro, el simbolismo es muy claro, es muy típico de la novela distópica, este personaje que convive con el sistema. Volviendo un poco más atrás, la idea que a mí me gustó mucho por lo menos es el diálogo entre felicidad y libertad, que se da a lo largo de todo el libro. ¿Qué es la felicidad? Bueno, según el mundo feliz, es la satisfacción de los instintos primarios. O sea, el soma, la droga perfecta, que no deja caña, que no deja nada. No deja caña, principalmente. Principalmente que no deja caña, que no hay contrapartida en usarla. Una sexualidad absolutamente liberalizada, si se puede decir de esa manera, donde la sexualidad es simplemente una cosa, de hecho bien grotesco, porque le enseñan a los niñitos desde 3-4 años a los juegos sexuales. Es turbo degenerado. Y de hecho castigan, como este niño como que no quiere tener cosas. En el primer capítulo sale esa escena específicamente con una niñita como que se queja de que su compañero no quiere tener juegos sexuales, como ¿qué le pasa? Un poco como John y Lenina más adelante. Claro. Mira, ahí hay un punto muy interesante, me acabo de dar cuenta. En el momento en el que fue escrito, tanto la sexualidad desenfrenada como el consumo de alcohol desenfrenado tenían una responsabilidad como directa, que uno es las consecuencias naturales de la maternidad y todo, porque está escrito en los 30 y los anticonceptivos se masifican en los 60. O sea, en la perspectiva de Huxley, ambas son cosas que en el momento tienen consecuencias, pero que para nosotros cuando lo leemos como que de cierta manera es natural que hayan clínicas de aborto como si fuesen panaderías por cualquier lado en el libro. Y también es natural que, bueno, tú tenés tu ejercicio anticonceptivo o cosas así y podís acceder como a esta sexualidad desenfrenada que no tenéis ninguna limitación para usarla, ¿cachai? Pero mantenemos la limitación al alcohol. O sea, todavía no hemos descubierto el antídoto a la caña de esta manera. Claro, no lo había pensado, pero tenéis razón que hasta en ese sentido es revolucionario el libro. De hecho, ¿te acordáis que a las personas, a las mujeres, las limitan incluso más que a los hombres porque las hacen infértiles a todas? Ah, ¿verdad? Sí. O sea, no a todas. A 2/3 de la población femenina la hacen infértiles. Solo 1/3 puede concebir como y lo dicen textual, como por si acaso.
que son además las que donan su óvulo para poder seguir con la producción. Mira qué interesante, en realidad, no lo había pensado. Y claro, que hasta tienen plan de contingencia porque literal están jugando con la existencia humana. Como que pueden salir par de experimentos mal y no tienen cómo Volver continuar. atrás. ¿Cachai? Sí, o sea, se acaban. Es bien interesante esta idea de los procesos de bolnificación del óvulo. Volkanovski, sí. Sí, no sé cómo se pronuncia, pero... Volkanovski, creo. Pero este proceso en que dividen el mismo óvulo fecundado tantas veces que genera 90 y tanto gemelos idénticos. Que de nuevo va contra esta idea de suprimir la individualidad. Si te das cuenta, las castas superiores son las que mantienen hasta cierto grado la individualidad, y de su individualidad es de donde puede salir su rebelión contra el sistema. Del hecho de que pueden entenderse como individuos, es que pueden revolucionarse. Y de hecho lo dice muy textual, la amistad entre Marx y Watson se basa en el misterio de que ellos descubrieron que pueden ser sujetos, no parte del todo. No, y que las castas inferiores sean todas iguales entre sí. Porque son literalmente todos... Copias. Fungibles totalmente. Claro, son copias genéticas. Sí, no, es bien potente. Es que son reducidas si es que están despojados también de su libertad y todo. De cierta manera son robots. En el fondo son completamente máquinas de carne que tienen funciones específicas Predeterminadas. y filo, ¿cachai? Claro, es como si tuviesen los mecánicos y los robots. Las castas inferiores en Mundo Feliz no tienen libertad nomás. No es que sea una opción, porque se les limitó de tal manera tanto su intelecto como por el condicionamiento, de que no hay realmente una elección de su parte. Ellos son felices con lo que les toca porque les tocó y porque están diseñados para ser felices. Es muy buena esa conversación donde es una justificación del consumismo, porque es muy interesante que este mundo que está todo perfecto, su engranaje central es el consumismo. O sea, como ya habíamos mencionado, el sexo, la droga y el consumismo. Y la producción. Claro, y cuando están produciendo a estos niños, enseñándolo a los niños, les muestran una flor y les dan un choque eléctrico. Y preguntan, ¿por qué lo están condicionando en contra de las flores? Y le responden, no, porque las flores es algo gratuito. Nosotros en un principio, hace 100 años, hacíamos que le gustaran las flores, pero solo para que fueran al campo y consumieran transporte. Pero llegaban al campo y no consumían nada más porque iban a mirar las flores nomás. Entonces ahora hacemos que les siga gustando el campo, pero odien las flores para que vayan al campo, gasten en transporte, pero que además gasten en deportes de campo. Grande. O sea, todo el engranaje en torno al consumo, como cuando no están drogados y no están teniendo relaciones sexuales, están consumiendo. No hay minuto de contemplación, no hay minuto de apreciación del mundo. No sé si te fijaste en esa escena en que Marx y Lenina salen a su primera cita y están en el avión arriba del mar. Es perfecta esa escena. Muy buena. Y Marx lo para y le dice como, déjame mirar el mar, déjame mirar la inmensidad, déjame estar solo. Y Lenina se asusta, como que en verdad no entiende qué está pasando, como qué horrible el ruido del mar, el ruido de la ola, el ruido de la tempestad. Mientras que Marx ahí descubre su individualidad, al estar frente a la naturaleza, frente a algo que es totalmente ajeno a él. Mira, moviéndonos un poco hacia esos puntos como más de personaje, la trama, yo quería comentar esa escena porque la encuentro espectacular. Porque ahí te puedes dar cuenta de la como yuxtaposición entre Marx como sujeto que trata de buscar algo más y Lenina, la primera Lenina en el libro, que es la sociedad hecha como el producto perfecto de la sociedad, que no se descuadra en nada. Porque, ¿qué concibe en ese viaje Lenina? Un conducto, de moverse de un lado hacia otro. ¿Cachai? Que no tenía ningún motivo para parar en medio del camino, si tú tenías una vía. Mientras que Marx lo que busca es contemplar lo sublime de la naturaleza, ¿cachai? Lo vasto del océano. Lo sobrecogedor que puede llegar a ser eso, como ver una montaña gigante, ¿cachai? Algo que no tiene Lenina, por lo mismo. Antes de pasar de frentón a hablar un poco más de los personajes, ¿qué te pareció esta pseudo-religiosidad que tenían? Cómico. A mí, de hecho, yo pensé que iban a terminar de hecho una orgía materialmente hablando, sexual. Porque todo el ambiente estaba como eso, como que se empezaron a abrazar, orgy porgy, se empezaron a abrazar y... no sé, como que era muy rara la escena. Y es como una grabación además, si no me equivoco es como que está grabado, ni siquiera es como que esté conducida por una persona. Sí, po. Es como un podcast, qué terrible. Pero si te das cuenta, no es religión realmente. Es consumo religioso. Es finalmente una religiosidad totalmente no espiritista, que lo que busca es dejarte tranquilo con una cosa que no logran suprimir del todo, que es la ansia de trascendencia. Entonces te dan como este suplemento, básicamente, religioso. Es como soma religioso. Orgy, que no hay una mención a una deidad, nada. Es como... Lo siento, ¿qué estáis sintiendo? Nada, no importa. Bernard no siente nada, además. Porque te están drogando en primer lugar, porque todos toman soma y te ponen una música como electrónica para generar el ambiente de como si estuvieras en algo distinto. Y Marx no lo siente.
Pero finge. Porque no hay nada que sentir, pero finge, claramente lo finge, porque él en ese punto todavía no rompe con la sociedad, de hecho él no rompe con la sociedad hasta el final, pero es muy interesante al final, como no podemos del todo eliminar la religión porque hay algo del hombre que busca llenar ese vacío de trascendencia. Entonces inventamos una versión pasada por agua del fenómeno religioso, de la vivencia religiosa, y lo obligamos a todos a ir a drogarse y saltar con música electrónica. Decía, oh, qué terrible, Lollapalooza. Ya. No, pero de cierta manera es como un soma espiritual, como una especie de... Además, mira, el tema de la religión es bien interesante porque se mantiene como lo religioso, como lo ceremonial. Todavía está el tema de la T, están estas expresiones que reemplazan como a Dios por Ford y todas estas otras cosas. Y culmina lo que estás diciendo tú, que es el Orgy Porgy, que ya básicamente es una misa, que está conducida por una grabación y que es material, ¿cachai? Como comentábamos antes. En lugar de elevarse hacia lo trascendente, como debería ser una misa, se torna hacia lo material, hacia las mismas personas, hacia como la satisfacción interna, pero sensorial, ¿cachai? No espiritual. Pero se presenta como un placebo, o no sé si placebo, pero como un sustituto para la inclinación espiritual de las personas que sigue estando ahí, a lo menos en esas castas. Y hay una cosa todavía más curiosa. La idea de orgía, por concepto, es un grupo de personas que se unen en una actividad, ¿ya? Ya. El concepto básico es obviamente sexual. Uh-huh. En cambio, la religión, por concepto, la religión occidental, que es la que se inscribe finalmente la novela, o sea, pasa en Inglaterra, Sí. o sea, está dentro del sustrato occidental del mundo. La religiosidad es una vivencia personal. El dios cristiano, que es el dios más importante del mundo occidental, obviamente, es un dios padre, es un dios que te llama a ti personalmente. Sí. No es una gran unión como, por ejemplo, el budismo o el hinduismo en general, Uh-huh. donde hay una especie de idea de comunidad de almas que se funden en la naturaleza, en un todo, etc. Sino que la religión cristiana tiene un encuentro personal. En cambio, el Orgy Porgy es todo lo contrario, es la aniquilación del yo. Es el fusionarse en esta orgía espiritual donde todos somos un conjunto, pero no somos nosotros, no somos nadie. Que es justo lo contrario a todo lo que representa el dios y la moralidad, por lo tanto, occidental. Pero la idea finalmente de que es una cosa personal, de que es una cosa de yo, Pablo Rasuris, como persona, me encuentro con una persona que es Dios. No con el motor inmóvil, no con la causa primera, Claro. sino con el padre. Que es sobre lo que comentaba recién, de que hay música electrónica de fondo. Como no hay arte, como está cercenada toda esa dimensión como de artes liberales de la persona, lo único que hay son ambientes, sensaciones. Y es muy chistoso porque, de cierta manera, y algo que yo me sentí cómicamente y inesperadamente Música interpelado, ambiental. porque yo soy muy malo para escuchar música, pero escucho estas como ambientaciones de Blade Runner de hora y media, que básicamente son las mismas cosas que usan ellos para el Orgy Porgy, ¿cachai? Que hay cero valor musical, cero como placer intelectivo de oír música, solamente hay ruido que te ambienta, nada más, apela solo al instinto y la emoción. La música es siempre música de ascensor. No se busca que sea otra cosa y la intención es que sea música de ascensor. Claro, de cierta manera Mustafa se enojaría si es que llega alguien a componer algo en piano o incluso a cantar como con tópicos humanos, ¿cachai? Hablar del amor, por ejemplo, que es una de las cosas más como mundanas que hay en la música. Probablemente sería algo que sería censurado porque incita al desequilibrio. Porque es bello. Partiendo porque es bello, en realidad. Claro. Pero está todo eso reprimido, como omitido. Se mantiene la música, pero otra vez como sucedáneo, ¿cachai? Como sustituto de la ambientación. Pasando a los personajes, que obviamente es el análisis más interesante. A mí no me gusta tanto el personaje de Marx. Encuentro que en realidad no es descubre su individualidad por accidente. Exclusivamente porque tuvo algún problema en su proceso de gestación, entonces quedó físicamente distinto al resto de los alfa. Y esa sensación de ser extraño hace que se dé cuenta que existe. En cambio, Mustafa Mond y Watson lo descubren precisamente por ser demasiado inteligentes. El problema de Watson es ser demasiado inteligente, el problema de Mustafa es ser demasiado inteligente. Y por lo mismo ambos pueden ser felices dentro de la sociedad. En el fondo ellos pueden elegir si quedarse en la sociedad, podrían suprimir su búsqueda de belleza. Es muy bueno, aquí entrando en el diálogo final, es muy bueno cuando Mustafa Bond le dice a Watson como lo que a mí me hizo darme cuenta de que era individuo era la búsqueda de la verdad. A ti, en cambio, lo que te hizo darte cuenta que eres individuo es la belleza. Como los dos grandes trascendentales como enemigos de la idea necesaria del mundo feliz colectivo.
¿Por qué? Porque la belleza y la verdad son cosas que se aprecian desde el sujeto. Entonces, cuando te das cuenta que hay una verdad y que puedes buscarla y que puedes interesarte por saber más y más y más, y cuando, por la vía de la belleza, empiezas a buscar cada vez la perfección, en el caso de Watson a través de las palabras, te rompes de cierta manera de la comunidad que no aspira a esas cosas. Te diversificas, te especificas y dejas de ser parte de la comunidad. Porque él, si no me equivoco, él es un publicista que se da cuenta de que podría hacer más. Algo así como que está condicionado a que, como que yo en realidad Claro. debería ser un escritor, yo debería dedicarme a la literatura, pero como no existe el arte por el arte y todo tiene una función, bueno, escribo bonito, claro, como que No sabe qué es lo que le en el fondo, falta. como no sé qué es una novela, que no puedo escribir por arte, bueno, voy a escribir porque funciona, pero soy tan bueno haciendo cosas que funcionen que como que no es esto lo que busco. Es que eso, no había relacionado a Mustafa con Watson, que ambos no solo están como iluminados, sino que además están conformes. Mientras que Marx está como un poco obligado a ser un rebelde porque es como iluminado, comillas otra vez, pero tampoco tiene la opción de seguir la corriente, ¿no? No es elección. En cambio, Watson podría haber elegido la opción de Mustafa. Perfectamente podría haberla elegido. En cambio, Mustafa, cuando se da cuenta de que ese individuo, por la verdad, y está a punto de ser enviado a una isla, elige justo lo contrario. Elige ser parte del sistema. Y ser el gran arquitecto detrás del sistema. Pagando como costo la verdad. Lo dice textual. Yo pagué la verdad. Y el gran rebelde, John. Hay mucho que decirse de John. Sí, me gusta el contraste de John con... A ver, lo que pasa es que hubiese sido muy fácil leer El Mundo Feliz como esta distopía consumista, materialista, hedonista, utilitarista de todos los istas que encontremos y hacer como un gran hombre de paja de que esto es todo lo malo que hay y dejar el mal país, además, bien chistoso, la reserva esta de los salvajes como un lugar donde hay matrimonio, monogamia, la gente se quiere, la gente va a misa, todo muy perfecto. Y dejar a John como un vehículo del mundo como ético, por ponerlo de alguna manera, como bueno, ¿cachai? En esta sociedad loca que devino en un liberalismo desenfrenado, toda esta caricatura. Pero Huxley no hace eso. Huxley presenta instituciones como, comillas, tradicionales, pero salvajes, imperfectas, porque la gente es libre, entonces todavía no ha alcanzado estos como estadios más altos de civilización, aunque un poco conmigo usar la palabra civilización. Es degenerado, de hecho, Es súper degenerado. todo lo que representa el mundo feliz. O sea, el mundo feliz dice, miren cómo éramos antes. Y la vulgarización existe realmente en la reserva. No es una sociedad como la nuestra, no es una sociedad que balancea las dos cosas, sino que es absolutamente grotesca, Sí, sucia. eso. Entonces no se ha esta como, mira, acá están los buenos, acá están los malos, y John es como uno de los buenos que viene como el vehículo para el espectador, para que tú digas como, ya, mira, él es uno de los buenos en ti, ¿cachai? O sea, en la sociedad como loca. Sino que es un personaje mucho más como complicado, mucho más atormentado, porque es una persona que no encaja, que es esencialmente como un civilizado, porque no se ve como alguien de la reserva, pero que no encaja en la reserva, que además conoció el mundo a través de Shakespeare, entonces una vez que se enfrenta al mundo, que es la misma Inglaterra en la que vivió Shakespeare, pero 1000 años después, tampoco encaja, entonces es una persona que no tiene lugar. Tampoco John tiene una concepción correcta de la dimensión espiritual trascendente del hombre, porque él reduce esa dimensión al sufrimiento. Mientras que el mundo feliz reduce la dimensión humana al placer, John la reduce al sufrimiento. No hay un balance, no hay una armonía de lo bueno y lo malo en la vida, que es, a mí parecer, el balance correcto. O sea, hay cosas buenas, hay sufrimiento, hay alegría. Todo se balancea y la verdadera felicidad, el verdadero mundo feliz, es aquel que logra vivirse con lo bueno y lo malo, con el sacrificio, el esfuerzo, pero también con la alegría y el éxtasis. Mientras que John es todo lo contrario. John es la expresión máxima del sufrimiento como condición necesaria y absoluta de la vida, lo que también es erróneo. Encuentro muy genial la manera en que sutilmente le deja al lector dilucidar como una síntesis entre ambos que sea correcta, que no haya un bueno, que es algo que he leído mucho últimamente, que tú tienes claro como las preconcepciones del autor en su obra porque hay buenos y malos, mucho más grises en ese sentido. Y lo otro es que el personaje de John igual se relaciona mucho con el de Marx en el sentido de que ambos son como outsiders, ¿sí? Como que ninguno de los dos encaja en ningún lado. Ambos son como iluminados y no encajan, pero son iluminados de una manera completamente distinta. Hay un buen reflejo entre ambos. Por otro lado, Huxley, años más tarde, se arrepiente en la segunda edición del libro, me parece, en la introducción que él hace, de la dualidad entre el salvajismo y la civilización feliz. Porque dice que no da espacio para una vida humana racional realmente. Yo creo que el libro
contra la palabra expresa de Huxley, Ya. sí da ese espacio, pero no lo desarrolla, que es la idea de la isla, del destierro, que le dice en el diálogo final Mustafa Mond a Watson, como a donde ustedes van ahora, van a poder ser realmente sujetos, van a encontrarse con la gente más brillante del mundo, la gente más interesante, la gente que busca más, que aspira más. O sea, los mejores de nosotros son los que están en la isla. Mira, qué interesante, no lo había pensado. Huxley dice como yo no di el lugar para un desarrollo de vida racional dentro del mundo, solo di la civilización inhumana, el barbarismo. Yo creo que en realidad sí dio ese espacio, pero no lo desarrolló, porque el libro termina cuando se van los personajes a una isla, sin explicar qué pasa allá. Sí, dentro de la misma idea de entender como lo contrario a la civilización y al placer como gratuito, entre comillas, mediante la extremización del sufrimiento, por ponerlo de alguna forma, también tenéis la conclusión de John. O sea, John termina matándose porque su forma de redimirse, que es a través del sufrimiento, se transforma en un espectáculo más para el consumo del placer como gratuito el que detesta. Y eso es lo que lo quiebra y eso es lo que hace que se sublime en la muerte como una vez que se rindió como de redimir la sociedad, ¿cachai? O sea, un personaje que hubiese tenido una buena concepción de lo justo, ¿cachai? Del el espacio que ocupa el placer, lo bueno y el sufrimiento en la vida, nunca hubiese llevado eso, ¿cachai? Nunca se hubiese quebrado Claro. de esa manera. Y de hecho se contrapone mucho Eso es lo que con lo Bing condena. del capítulo anterior de Black Mirror, en que Bing, cuando la sociedad le ofrece como institucionalizar su crítica, su búsqueda de identidad, de realidad, Bing la toma. En cambio, John no tiene cómo salir del consumo, no tiene cómo escapar de él. Es muy gráfico que al final hay una especie de orgía de latigazo. Como incluso consiguen una orgía de desplacer como un fenómeno de consumo. Me llama mucho la atención un par de frases en los quiebres que tienen estos colapsos mentales que le dan a John, en particular ese último y después de la muerte de Linda, de su mamá, porque son un poco como un par de monólogos de Taxi Driver en el que como que explota y como que choca contra el mundo y quiere ver como que se acabe todo. O sea, como que tiene sentimientos innaturales frente al disgusto que le provoca como ver la situación actual de las cosas. Que bueno, Taxi Driver termina por redimirlo, no voy a spoiler la película, pero que mal enfocado termina en el suicidio de John. No sé si será necesario hablar de spoilers. Ya como que quemamos los barcos de los spoilers hace mucho rato. Hace mucho rato. Para ir cerrando, No, pero eso. creo que mi escena favorita, ya lo mencionamos me parece, la entrevista final entre Mond, Marx, Watson y John, donde Mustafa se les presenta ante los tres rebeldes después de que destruyeron un cargamento de Soma y generaron mucha furia de parte de uno Epsilon. Cómo les presenta, llegan a su oficina y le empieza a mostrar que de hecho él sabe mucho de literatura, sabe mucho de historia, tiene una Biblia. Incluso reconoce que él se inclina a pensar de que la religión existe y existe Dios, pero aún así la felicidad lo vale todo. Y no la estabilidad por sí sola, sino la felicidad. Como si ustedes, lo que les dice un poco, si ustedes tuvieran mujeres, amantes, porque siempre ponen mujeres y amantes, curiosamente, ponen la competencia. Si ustedes tuvieran hijos, padre, amigo, si ustedes tuvieran todo eso, tendrían necesariamente que ser hombres, y tendrían necesariamente que sufrir, y tendrían necesariamente que aspirar a ser mejores y a buscar su perfección. Nosotros en cambio lo hicimos todo fácil. Y Mustafa es como el personaje cúspide de eso. ¿Por qué? Porque él sabe que eso no está bien, moralmente hablando. Él sabe que tal vez es falso. Él sabe que es erróneo. Pero aún así renuncia a la búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza, porque crear esta felicidad falsa, esta felicidad de la que no se puede escapar, es mejor para el resto de la humanidad. Tema cuando dice esta frase como de Ford en el estante y la Claro. Biblia como en el cajón, una cosa así. En inglés, Ford in the shelf, God in the safe. Es muy bueno ese diálogo que tiene con John, donde, tomando lo mismo que estabas diciendo tú, John le dice como, no, yo quiero lo bello, quiero lo vivo, quiero lo bonito, quiero el pecado incluso, creo que le dice. ¿Cachai? Quiero la libertad que tú le robaste a las personas. Como sabe que es muy peligroso, por temas moral, qué sé yo, darle libertad a los sujetos, porque no van a tener una sociedad estable y feliz, entendiendo felicidad en el sentido de placer, y además de que cualquier placer es igual a otro, o sea, que el placer sensorial es igual al placer, no sé, intelectivo, qué sé yo, porque ahí también hay gradaciones. Incluso esa decisión es arrebatada por Mond para reducir a otras personas como a bestias, aunque él pague el precio de haberle arrebatado la libertad en el fondo al resto de las personas. Claro, Mond de cierta manera se ve como un personaje cuasi Cristo, que carga con los pecados de la humanidad él Sí, que puede darse sí. cuenta de lo necesario que es creer en un Dios, creer en una verdad, en una belleza, aspirar a cosas más grandes,
sacrifica la búsqueda de eso para que los otros no se den cuenta que le hace falta eso. Claro, en el fondo, sí, mira, no lo había pensado. Sí, dándole ese vuelco más espiritual, él es la persona que viene a redimir a todo el mundo feliz. Porque una vez que le quita la libertad y los condiciona, de la misma manera les quita como la posibilidad de terminar mal por los usos de la libertad que podrían llegar a tener. O sea, les roba la oportunidad de tener un pecado. Es como un anticristo, de cierta manera. No sé si es teológicamente correcto, pero... Bueno, es de hecho un libro que eventualmente tenemos que comentar. Yo creo que mi libro favorito. Tiene un pasaje que se llama El Gran Inquisidor. Específicamente de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. En que tratan esta misma idea. El Gran Inquisidor. Un inquisidor, es bien bonito el pasaje porque habla de Cristo volviendo a la tierra, pero no en la venida final, sino que viene como de vacaciones. Como por la tela, viene a ver qué onda está pasando en la tierra. Y viene y llega a Sevilla del siglo XV, plena Inquisición española. Y bueno, y es bien bonito porque Dostoyevsky relata cómo Cristo hace los milagros de la Biblia. Y pasa el Gran Inquisidor vestido con todo su atravio cardenalicio. Lo mira, ve cómo resucita una niña y lo manda a arrestar. Y en la noche va a ver a Cristo, a la mazmorra, vestido no ya de sus atramentos cardenalicios, sino como un mero monje, con una como capucha café de cuero y una sandalia, sin arreglar, sin nada. Que es un primer elemento interesante. Se presenta como hombre, se presenta como él en su más pura autenticidad y va ante Cristo. Y se da un diálogo notable, no es diálogo en realidad, es monólogo, porque Cristo no abre la boca ni una sola vez, en que este inquisidor le dice a Dios como: yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres el bien, la verdad, la belleza, que eres el ser perfecto y que quiere nuestro bien, pero tú te equivocaste, porque tú nos diste libertad. ¿Qué esperabas ahí? Habemos los cuales, y él se pone a sí mismo en el saco, porque dice: yo podría haber aspirado a ser de los buenos, yo podría haber aspirado a ser de los justos, pero si yo hacía eso, tendría que haber abandonado a todos los pequeños que no podían serlo, que están inmersos en el pecado, que están inmersos en la libertad, que no tienen la suficiente fuerza para ser realmente buenos. Entonces nosotros, y en el fondo se refiere a la iglesia, lo que hicimos fue tomar las 3 tentaciones que a ti te ofreció Satanás, y hace toda una construcción en torno a las 3 tentaciones de Cristo, como 3 oportunidades que tuvo Cristo para realmente ser feliz y salvar a la humanidad, librándolo del peso de su propia libertad. Y que Cristo, al no tomarlo, condena a la humanidad. Entonces, el mismo diálogo de Montt, finalmente. Exactamente lo mismo que hace Mustafa Montt. El Gran Inquisidor y Mustafa Montt son personajes que están en absoluta sintonía. O sea que, sabiendo qué es lo correcto, deciden condenarse a sí mismos porque no creen que la humanidad pueda cargar con el peso de la libertad. Como si lograra como ser Dios por un momento y crear una nueva versión de seres humanos en la que ya no tienen que cargar con el peso de la libertad porque Él viene a redimirlos de todo. Y lo más interesante del diálogo del Gran Inquisidor es cómo termina, porque, como te decía, Cristo no dice nada en todo el capítulo. En todo ese segmento de los hermanos Karamazov, Cristo no abre la boca. Y al final del diálogo, termina de hablar el Inquisidor súper exaltado, y Cristo lo único que hace es que se agacha y le da un beso. Y el Inquisidor queda súper descolocado y lo deja irse. Y Cristo se va y se pierde en los callejones de la ciudad, una cosa así. Y ahí se muestra lo que le faltó al Inquisidor. Claro, Dostoyevsky está hablando desde la religión. ¿Qué es lo que le faltó al Inquisidor? Le faltó amor, le faltó fe, le faltó confianza. Y ahí, anclándolo con el tema más teológico, de que la salvación en último término y el peso de nuestra libertad no lo cargamos nosotros, sino que lo carga Cristo en la teología cristiana. Uno podría sacar a Dios de la ecuación si uno quiere, a mí no me gusta mucho, pero uno puede hacerlo, y decir de que uno finalmente tiene que confiar en que la humanidad puede aspirar a eso. Este diálogo del Señor de los Anillos, como hay muchas cosas malas en el mundo, hay mucha fealdad, hay mucha falsedad, mientras haya una cosa bella, vale la pena pelear por ella. Y eso es lo que le falta tanto al Gran Inquisidor como a Mustafa Montt. Carecen de fe en las personas. Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy, y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión, ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.